Bueno, en primer lugar un saludo para todos ustedes. Es todo un gusto para mí poder compartir este tema muy bonito el día de hoy. Muy bonito, pero crucial desde el momento de la presentación en la vida de una persona. Y para esto vamos a definir dos términos que a diario se confunden en la emergencia, ¿no? ¿Por qué? Emergencia es toda condición que requiere intervención inmediata, actuar inmediato. Y la urgencia es aquella condición que requiere intervención rápida, pero no emergente. En la emergencia tenemos minutos, cada minuto cuenta. Cada minuto cuenta para el desenlace que va a presentar nuestro paciente. El tema de hoy es el accidente cerebrovascular, un tema o una condición que cuando se presenta en la vida de una persona deteriora la calidad de vida completamente. ¿Por qué? Porque no solo involucra a la persona que lo presenta, sino a sus familiares. Depende del reconocimiento o el actuar que tengamos nosotros. Una persona puede quedar con una pequeña secuela, con un gran compromiso o incluso puede ser mortal esta condición, este accidente cerebrovascular. Y es importante reconocerlo, lo vamos a definir y paso a paso vamos a ir viendo cómo reconocer, cómo actuar ante un accidente cerebrovascular. Aquí tenemos una imagen, hay que aprovecharla. Tenemos el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. Vamos a hablar más a fondo en adelante, pero hay que aprovechar la imagen. Tenemos un ACV isquémico, que es una oclusión, una obstrucción del vaso sanguíneo y que no permite el suministro adecuado de sangre al tejido cerebral. Y el ACV hemorrágico es aquella condición donde hay una discontinuidad del vaso sanguíneo y causa que haya un flujo de sangre dentro del cerebro, comprime el cerebro y pues puede llevar desde una condición como parálisis hasta una condición mortal. Entonces, vamos a empezar por definir lo que es el ACV. Nos dice que es una alteración focal. ¿Por qué focal? Porque depende de la presentación o del vaso sanguíneo comprometido para que nuestro paciente tenga el compromiso. Puede ir desde una monoplegia, hemiplegia, o puede ser del miembro inferior derecho, del miembro inferior izquierdo, o del miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, o puede ser una disartria, o puede ser una alteración visual, o una parálisis de Bell, ¿no? Entonces, ¿y cuándo es una alteración generalizada? Cuando de la nada estamos caminando por la calle y vemos una persona que perdió la conciencia, se desmayó, se cayó y no se sabe reconocer el cuadro. Es importante pensar en ACV porque requiere un actuar inmediato, llevar al centro de salud u hospital más cercano, porque en un hospital es donde se realiza pues la intervención de estos cuadros, ¿no? Entonces, es importante reconocerlo. Se define como una instauración brusca que va a durar más de 24 horas. ¿Por qué? ¿Por qué se considera esto? Porque existe otro término que es el accidente isquémico transitorio. Paciente que llegó con una parálisis disartria, quizá llegó por ahí con una alteración visual, y a las 24 horas o antes de las 24 horas ya no tiene nada. Pero no solamente es esto lo que define el accidente isquémico transitorio,
sino que los focos isquémicos en la neuroimagen. Ahí tenemos una neuroimagen que puede ser una tomografía sin contraste o el gold estándar, ¿no? El estándar de oro, la resonancia magnética. Y pues el paciente antes de las 24 horas va a estar conversando, va a estar moviendo sus extremidades, caminando incluso, todo bien, no pasó nada para él. Entonces, en ese momento es un alivio, ¿no? Pero también se tiene que realizar los estudios correspondientes después de este cuadro, ¿no? Y cuando decimos que es un ACV o definimos un ACV como tal antes de las 24 horas, cuando sacamos una resonancia magnética con difusión, que es el estándar de oro, o vemos que los síntomas han cedido tras el tratamiento tromboembolítico que se ha dado a este paciente. Y en esta resonancia magnética, ¿qué tenemos que notar? Un foco isquémico confirmado para decir que fue un ACV. Y si el paciente falleció antes de las 24 horas, también decimos que es un ACV como tal. Entonces recién podemos confirmarlo. Porque si no pasaron más de 24 horas, puede ser un transitorio, puede que se resuelva. Pero no vamos a estar esperando las 24 horas, tenemos que actuar, tenemos minutos, sacamos la tomografía, sacamos los exámenes correspondientes, hacemos intervención, ¿no? Para eso es importante.